Bien, vamos a comenzar con el cuarto capítulo de nuestro curso de Estadísticas 2, que se titula Pruebas de hipótesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este capítulo? Vamos a aprender, por ejemplo, cómo hacer afirmaciones respecto a los parámetros que ya hemos ido estudiando a lo largo del curso. Por ejemplo, la media, afirmaciones sobre la varianza, sobre la proporción, sobre la diferencia de medias, etc. ¿Ok? Entonces, la idea en este otro capítulo es poder realizar una serie de pasos para ir verificando si los datos que nosotros hemos obtenido apoyan o no apoyan lo que hemos estado afirmando. Bien, entonces esa va a ser como la filosofía de esta sección. ¿Qué cosas vamos a ver? Bueno, qué es lo que son las pruebas de hipótesis, eso lo vamos a ver hoy día. Asimismo, también lo que son los errores de tipo 1 y 2, ya vamos a diferenciarlos, ¿cierto? Y vamos a hacer aplicaciones para una y dos poblaciones. Este capítulo es un poco más corto que el anterior, pero no menos importante. ¿Cuál es el objetivo del capítulo? Identificar y aplicar métodos de pruebas de hipótesis para determinados parámetros, que son los que hemos ido estudiando. Bien, partamos recordando, ¿cierto? Como de costumbre, cuáles son las estimaciones puntuales de los principales parámetros que hemos ido conociendo. Tenemos la media, ¿cierto? Que es estimada mediante el promedio, ¿cierto? La media aritmética, y nosotros ya sabemos, por el capítulo anterior, que es un estimador insesgado, es consistente y además es eficiente. Con respecto a la varianza, tenemos que es la varianza con n-1, que también se le conoce como cuasi varianza, y es el estimador insesgado de la varianza. Eso también ya lo sabemos. Finalmente tenemos la proporción, que sigue siendo la cantidad de casos con respecto al total, y ese también es un estimador insesgado. Bueno, ¿cómo partimos esto de las hipótesis estadísticas? Bueno, la definición, como dice ahí, es una afirmación realizada sobre un parámetro o un conjunto de parámetros en particular. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Primero, saber qué parámetro es el de interés. ¿Ya? Ya se los mencioné a la introducción. Segundo es, ¿cuál es la prueba de hipótesis para tal parámetro? Ya hay algunas clasificaciones que podemos hacer para poder elegirla. Luego de eso, tenemos que establecer un nivel de significancia asociado como umbral. Ya el nivel de significancia también lo conocemos, que es el alfa, o bien el complementario de la confianza. En cuarto lugar, necesitamos lo que se llama un estadístico de prueba, que está basado en el estimador, ¿cierto?, que le corresponde al parámetro. Y también está relacionada con las distribuciones muestrales, por lo tanto, hay cosas que se van a encontrar aquí que les van a ser bastante familiares. Y quinto, una regla de decisión. Esa regla de decisión tiene que ver con en qué valores del estadístico de prueba me sirven o no me sirven para poder decidir con respecto a la hipótesis. Entonces, en este capítulo iremos viendo los diferentes casos y en cada uno de ellos estas 5 cosas van a ir siendo presentadas, ¿ya? Porque son comunes a toda prueba de hipótesis. Bien. Como todo orden de cosas, ¿cierto? Tenemos que partir con las definiciones. En primer lugar, tenemos la definición de la prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una dupla de afirmaciones que son complementarias entre sí, referentes al valor posible del parámetro de interés. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que en una de las afirmaciones vamos a decir A y la otra afirmación va a decir el complemento de A, o sea, va a decir exactamente todo lo contrario. Dentro de estas, ya, las hipótesis que, que son complementarias entre sí se denominan hipótesis nula e hipótesis alternativa. Una hipótesis nula es aquella que se asume como cierta respecto al parámetro de interés. Se le asigna la notación H sub 0. ¿Ya? En cambio, la hipótesis alternativa es la que contradice a la hipótesis nula y que podemos considerar en caso de que la hipótesis anterior, disculpen, no sea cierta. Se le asigna la notación H1. ¿Ok? Entonces, estas son las hipótesis que vamos a ir enfrentando. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo cómo se produce esa complementariedad. Pero estos son los primeros conceptos importantes que ustedes deben conocer. Hipótesis nula, que es lo que se asume como cierto, y la alternativa, que es lo contrario a lo que se afirma arriba. Bien, un comentario importante es este, ¿eh? Dice,
las decisiones en las pruebas de hipótesis se hacen respecto a la hipótesis nula, ¿vale? Las hipótesis nulas se rechazan o no se rechazan. Esto es, siempre el resultado final se interpreta respecto a la afirmación que se creía cierta. ¿Ok? Entonces, es como decir, por ejemplo, el, el ingreso medio ya de los trabajadores de una universidad es de 350.000 pesos. ¿Ok? Eso es lo que se cree cierto. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, en caso de que la evidencia de los datos me diga que es verdad, bueno, no rechazo la hipótesis. No quiere decir que sea cierta, pero al menos no puedo rechazarla. En cambio, si en realidad mis datos demuestran otra cosa, bueno, rechazamos la hipótesis. ¿Bien? En ambos casos, la elección de con cuál hipótesis nos quedamos va de la mano del nivel de significancia, o también llamado error tipo 1. ¿Ya? Entonces vamos a recordar lo que es la significancia, pero ahora como error tipo 1. Se refiere a esta probabilidad, miren. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que es cierto. En el fondo es el grado de error que yo cometo. ¿Ya? Es la probabilidad de equivocarse en rechazar la hipótesis. Bueno, veamos un ejemplo de esto. Supongan que se realiza una prueba de una enfermedad, ¿cierto?, a 100 pacientes. ¿Ya? Supongamos que es un test, ¿cierto?, nuevo y que se está poniendo a prueba en 100 pacientes. El error 1, tipo 1, perdón, es que el test diga que el paciente está sano cuando en realidad está enfermo. ¿Ok? Entonces aquí la hipótesis nula es que la persona está enferma. Y rechazar la hipótesis significa decir que está sano, dado el test, obviamente. El test es bueno si falla a lo más en 5 pacientes. Por lo tanto, alfa en este caso, el error tipo 1 es de un 5%. A estos casos se les llama falsos negativos. Sobre todo hoy en día que estamos en una época donde se están tomando test indiscriminadamente, ¿cierto? Aparece este concepto de los falsos negativos. ¿Ya? Igual el término falso negativo proviene de todo lo que es el ensayo clínico. Cuando uno prueba un medicamento o una vacuna o un tratamiento contra alguna enfermedad. ¿Ya? Falso negativo significa que el test dice que tú estás bien cuando en realidad estás mal. Y eso es peligroso, porque se supone que el tratamiento lo que debe hacer es mejorarte, no empeorar. Entonces, ese es el concepto de falso negativo. El error tipo 2 es el otro error que puede haber, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis cuando en realidad es mentira. ¿Vale? Supongamos la misma situación. Se realiza una prueba de una enfermedad a 100 pacientes. El error de tipo 2 sería que el test dijera que el paciente está enfermo cuando en realidad está sano. Los falsos positivos se le llaman a esto, ¿vale? Que también es peligroso, ¿ya? Porque en realidad, si a uno le hacen el test de esta enfermedad, ¿cierto? Y le dicen que está enfermo, uno se asusta, cree que le va a pasar algo, o bien si no siente nada lo consideran como asintomático. Entonces, cuidado, los asintomáticos podrían ser falsos positivos, en su gran mayoría. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué error es más grave? ¿Cuál creen ustedes que el error más grave es el 1 o es el 2, dado este ejemplo? Porque hay uno que es más costoso que el otro. O sea, yo creo que los falsos negativos, ¿Ya? Sí, porque yo, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de ahora del coronavirus, pueden decir al paciente que no tiene coronavirus, pero en verdad sí tiene y sale a la calle como si nada y infecta a mucha gente sin darse cuenta. exacto, exacto. El error tipo 1 es el más costoso, justamente. Tienes toda la razón. ¿Ya? El error tipo 2, en realidad lo que está diciendo es que la persona, el test dice que estás enfermo, pero en realidad no lo estás. Entonces te consideran en el conteo de los contagiados, como asintomático incluso. ¿Ya? Es probable que eso ocurra. Obviamente con mayor rigurosidad. Esto lo estamos haciendo de una manera muy, muy simple, pero es para que entiendan el concepto de falso positivo. ¿Ya? Y no solamente el coronavirus, sino que en cualquier test de cualquier enfermedad, por ejemplo,
si usted le están haciendo el test del VIH, por ejemplo, y usted le dicen que es falso positivo, chuta, ¿usted está tranquilo o no está tranquilo? Ese es el punto. Puede decirle que usted tiene VIH, pero en realidad no lo tiene. Es más grave, sería más grave que le dijeran a usted, no, usted no tiene SIDA, no tiene problema, pero en realidad sí, y empieza a contagiar a las personas. Ese es el punto. Por eso el error de tipo 1 es el más costoso. O bien, no solamente en la salud, sino que, por ejemplo, en predecir si una persona va a pagar o no va a pagar un crédito. Este tipo de situaciones también se ocupan en las finanzas, en el tema del riesgo crediticio. Ya cuando a usted saca una tarjeta de crédito, a usted no solamente llegan y se la dan, sino que también tiene que entregar información, y eso alimenta una base de datos, eso alimenta un modelo, y ese modelo usted le dice, usted es un sujeto de crédito que no es riesgoso. Si usted no es riesgoso, a usted le damos tarjeta de crédito, le podemos dar préstamo, porque significa que usted va a pagar. En cambio, si usted le dicen, no, usted es una persona riesgosa, tiene morosidad, usted debe cuenta, qué sé yo, a usted no le van a dar crédito en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. También es importante decidir correctamente. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a hacer eso, vamos a empezar a ver cómo decidir si es que en realidad un parámetro puede valer o no valer de acuerdo a un rango de valores. Bueno, tras conocer los tipos de error, ahora vamos a clasificar las hipótesis dependiendo de la orientación de estas. Es decir, cómo son la hipótesis nula y la alternativa. Supongamos que estamos estudiando un parámetro teta, cualquiera, ¿ya? El que usted quiera, y queremos afirmar sobre un posible valor numérico teta 0. ¿Ya? Esto es un valor numérico que uno propone. Entonces tenemos estos tres casos, ustedes observan. El primero y el segundo corresponden a las llamadas hipótesis unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la orientación es para un lado o para el otro. ¿Ya? Menor o igual o mayor, y en el otro caso es mayor o igual o menor. ¿Vale? Ya vamos a entender gráficamente qué es lo que significan cada una de estas. Pero si ustedes observan, la hipótesis nula es menor o igual y la de abajo es mayor, es decir, cumple con ser el complementario. En el caso 2, la hipótesis nula es mayor o igual y la hipótesis alternativa es menor. También se cumple la complementariedad. Y en el caso 3, que se le llama hipótesis bilateral, tenemos que el teta es igual a un valor contra la hipótesis alternativa que es distinto a ese valor. Igual y distinto también son complementarios entre sí. Entonces, estas son las tres modalidades que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, antes de pasar a ver los tipos de hipótesis, ya sea unilateral o bilateral, vamos a definir dos cosas más. Primero, lo que es el estadístico de prueba. ¿Ya? El estadístico de prueba es una función de la muestra aleatoria que permitirá cuantificar la evidencia estadística para rechazar o no rechazar una hipótesis nula. Está basada en la distribución muestral del estimador del parámetro de interés. Por ejemplo, si queremos calcular un estadístico de prueba para la media, lo más probable es que sea una Z o una T de student. Si estamos en una prueba de una proporción, es la Z de la normal. Si es una varianza, es una chi cuadrado. Si es un cociente de varianzas, es una F. ¿Perfecto? Entonces, tiene que ver con eso. Y la regla de decisión es un conjunto de valores para los cuales el estadístico de prueba permite rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Se construye a partir del nivel de significancia. ¿Qué quiere decir esto? Una regla de decisión es, por ejemplo, si es que el Z es más grande que tal valor, se rechaza la hipótesis. O bien, que si el T de student es menor o mayor que ciertos valores, también se rechaza la hipótesis. Bueno, este es el primer ejemplo de hipótesis unilateral. Fíjense, la hipótesis nula está acá. Está en este sector. Ahí. Esa que está ahí es la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que el parámetro teta es mayor o igual que un cierto valor. ¿Ya? En cambio, la hipótesis alternativa es esta, la que contradice a la hipótesis nula. Ahora, si ustedes ven el gráfico, la regla de decisión es la que me dice
¿qué decisión debo tomar? Si rechazo la hipótesis o no lo hago. ¿De qué depende eso? Depende de este término que está aquí, ¿ya? Este es un ejemplo por si acaso, ¿ya? Entonces, la regla de decisión es, si el valor del estadístico de prueba es menor que menos 1,645, es decir, caigo en zona roja, ¿sí? Significa de que tengo que rechazar la hipótesis. En cambio, si el estadístico de prueba resulta ser mayor que este número, cae en zona azul y por lo tanto no hay que rechazarlo. ¿Ya? Este es como se le denomina un método gráfico. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando está la hipótesis alternativa como menor, significa de que la zona de rechazo está hacia la izquierda del valor, de este que está aquí. En el caso siguiente, la hipótesis alternativa dice mayor que. Si dice mayor que, es porque está a la derecha del gráfico. ¿Vale? Tiene sentido. ¿Ya? Menor está a la izquierda. Mayor a la derecha. ¿Ok? Ambas con probabilidad alfa. ¿Ya? Lo que me interesa que tomen en cuenta aquí es eso, es más que nada la orientación a partir de la hipótesis H1. ¿Qué pasa cuando es distinto? Bueno, cuando es igual contra distinto, esa probabilidad alfa se reparte a ambos lados, ¿ya? Con la misma probabilidad para cada uno. Por lo tanto, ya serían dos regiones de rechazo, una que está a la izquierda del número y el otro que está a la derecha del número que le corresponde al otro lado. Y la región de aceptación va a estar al centro. ¿Vale? Entonces, este va a ser como el ejercicio habitual que vamos a hacer. Vamos a calcular el estadístico de prueba, vamos a construir la región de rechazo para decir dónde debería estar, y luego vamos a tomar la decisión en base a dónde cae, porque puede que caiga en la parte azul, en la parte roja de aquí, o en la parte roja de acá. Por lo tanto, no hay lugar a doble interpretación. O cae en azul o cae en rojo. Bueno, las pruebas de hipótesis que vamos a ver son respecto a los parámetros usuales que hemos estudiado. Como vimos en el capítulo 2, la distribución de probabilidad asociada dependerá de la información que tengamos respecto al parámetro estimado. Bueno, al igual que en todo el curso, ¿cierto? Vamos a ver para la media poblacional, con los dos casos que ya conocemos, para la proporción y para la varianza poblacional. También vamos a ver para diferencia de medias, diferencia de proporciones y el cociente de varianzas. Ok, vamos al primer caso. ¿Cómo hacemos una prueba de hipótesis para la media? Bueno, aquí los datos que necesitamos, al igual que en el capítulo anterior, son el tamaño de muestra, la media muestral, la desviación estándar, ya sea conocida o no, y el nivel de significancia. Bueno, estos que están aquí, que son términos que ya conocemos, son los estadísticos de prueba. Para el caso de la varianza conocida, tenemos la distribución normal y esta es la fórmula. Por lo tanto, ya la conocemos, ya sabemos cómo se usa, por lo tanto, no es difícil. Lo mismo acá. La única diferencia es el sigma con respecto al S. Perfecto, ya esto ya lo conocemos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo cambia la región crítica o la región de rechazo, ¿cierto? Para cada tipo de hipótesis. Por ejemplo, caso 1, hipótesis unilateral derecha. Unilateral derecha significa de que la región de H1, ¿cierto? Apunta hacia la derecha, porque dice mayor. Entonces, esta hipótesis es mu menor o igual que un mu0, ¿cierto? Que es un valor que se propone. Y H1 es la complementaria de esta. ¿Cómo funciona esto? El valor crítico o el valor límite que vamos a proponer es un valor de z con probabilidad 1 menos alfa. Por lo tanto, todo lo que esté después de ese número va a ser la región crítica donde nosotros vamos a decir rechazamos, la región roja, por decirlo así. Lo mismo en la t-student. El valor crítico de la t-student va a tener probabilidad 1 menos alfa con n menos 1 grados de libertad, ¿cierto? Y la región crítica también va a ser que
a la derecha de ese número, vamos a rechazar la hipótesis. ¿Ok? Entonces, para que lo observemos esto, vamos a echar un vistazo al programa. Por ejemplo, si el alfa fuera de un 5%, lo que hacemos es, calculamos 1 menos eso, nos va a dar 0,95. Por lo tanto, el 1,645 va a ser nuestro valor umbral. Lo que esté en la parte azul, en este caso, va a ser la región de rechazo. ¿Por qué? Porque la hipótesis dice H1 mayor que. Entonces, esta zona es la que me va a decir rechazo. En cambio, si cae antes de esto, en toda esta parte grande, es no rechazo. Apruebo, pues, profe. Ah, pues sí. No rechazo. ¿Bien? Entonces, el umbral es este. ¿Ya? ¿Es blanco o negro? ¿Rojo o azul? Profe, pero en este caso el 1,645 sería mío 0. No, el ¿O mío no? 0 es la media que se propone. Ah, ya. ¿Ya? El 1,645 es el resultado de la Z. Ah, ya. ¿Ya? Para que no nos enredemos, ya vamos a ver un ejemplo numérico. Paciencia. Bien. ¿Qué pasa ahora cuando la hipótesis es por el lado izquierdo? Bueno, exactamente lo mismo, pero ahora buscamos la probabilidad alfa, que está al principio del gráfico, y todo lo que esté a la izquierda de eso es zona de rechazo. Lo mismo en la T de Student. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? No mucho. Ahora acá colocamos 0,05, ¿ya? Y este va a ser el umbral. Entonces, todo lo que está a la izquierda de eso es zona de rechazo, y todo lo que está en azul es zona de no rechazo. ¿Vale? Entonces, todo depende de la hipótesis alternativa que ustedes escogen. Y en el caso de la bilateral, pasa lo siguiente. Como son dos zonas, tenemos que buscar dos valores. Uno con alfa medios y otro con 1 menos alfa medios, que es lo mismo que uno usaba en intervalos de confianza. ¿Ya? Este es más familiar para ustedes. Buscan los dos, ¿ya? Y del alfa medios para la izquierda, o bien del 1 menos alfa medios para la derecha, son zonas de rechazo las dos. Lo mismo en la T de Student. Con alfa medios a la izquierda o 1 menos alfa medios a la derecha, tenemos también dos regiones críticas. Por lo tanto, si cae en cualquiera de las dos, rechazamos la hipótesis. Bueno, veamos un ejemplo numérico para que entendamos un poquito. Dice, se sabe por mediciones anteriores que la variabilidad del gasto en servicios básicos es de 15.000 pesos. Se desea probar que el gasto medio no es menor a 115.000. A partir de la muestra aleatoria de 80 personas, el gasto promedio reportado fue de 120.000. Use alfa igual 0,05. Entonces, fíjense, se desea probar que el gasto medio no es menor a 115.000. Dice, se desea probar que el gasto medio no es menor a 115.000. No es menor significa que es igual o mayor. Ahí está la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es lo contrario, es decir, lo contrario de mayor o igual, que es menor que 115.000. Entonces, vuelvo a considerar lo que vimos en la introducción. Nosotros la decisión que tomemos la hacemos en base exclusivamente a H0, no hacia H1. ¿Ya? Es decir, nosotros rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Después en la interpretación uno podría colocar algo relacionado a H1, pero la decisión formal se hace con respecto a H0. Bien. ¿Cuál es el estadístico de prueba en este caso? Bueno, como la varianza es conocida, ¿cierto? Utilizamos la distribución normal. ¿Ya? Y ahí está la fórmula de cálculo, que es muy fácil.
¿Cuáles son los datos que necesitamos? Bueno, la media muestral, que aquí está, 120.000. La media propuesta en la hipótesis, en este caso, que sería 115.000. Sigma, que es 15.000. Y n, que es 80. ¿Ok? Entonces, después de eso, reemplazamos en la formulita. ¿Ya? Y ese resultado es el que vamos a comparar con el umbral basado en la regla de decisión. Entonces, el resultado de esto es 2,98. Bueno, ¿cómo construimos la regla de decisión? Lo hacemos en base a la hipótesis alternativa. Esto sí que lo hacemos en base a la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que dice la hipótesis alternativa? Dice menor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos usar? La región crítica que diga menor que alfa, en este caso. ¿Vale? Entonces, el menor y menor. Menor y menor. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos el z sub alfa? Buscamos en nuestro programa de confianza, ¿cierto? Y nos da el valor de menos 1,645. ¿Ya? Sí, para que lo vean, ahí está. Buscan el 0,05 acá y les da menos 1,645. ¿Ok? Y acá actualizamos el valor. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Si el valor de z es menor que menos 1,645, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué es lo que sucede acá entonces? Aprobamos. No, no se debe decir así, Ah, se debe decir es que no se rechaza. no, No se rechaza no la rechaza. Ay, ¿Ya? Cuidado con esos mensajes subliminales que pudieran malentenderse. ¿Ya? La manera de decirlo en estadística es el no rechazar o rechazar. Entonces, en este caso, como el 2,98 no está aquí adentro, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente. Como 2,98 no pertenece a la región crítica, entonces no se rechaza H0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esto en realidad? Que los datos entregan evidencia favorable a que la media de los ingresos, perdón, del gasto es de 115.000 o más. ¿Ya? Nada más que eso. No podemos decir que el gasto medio es 115.000 o más, sino que hay evidencia para poder afirmarlo. ¿Ya? No es 100% verídico. Las pruebas de hipótesis no son 100% verídicas, sino que los datos que nosotros tomemos ayudan a comprobar si es que en realidad voy bien encaminado a probar eso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí no estamos diciendo que en realidad es mayor a 115.000, porque en realidad no nos dice nada de eso. Puede ser 120, puede ser 180, puede ser 200. No nos da ninguna certeza. ¿Ok? Pero sí nos da una idea de dónde debemos ir para poder tomar la decisión. ¿Bien? Me gustaría saber si hay alguna consulta. Me la pueden dejar por chat o me la pueden decir. Si no, continuamos. el, el valor de alfa se pone al lado izquierdo porque en H1 tenemos que media es menor que algo, ¿cierto? Claro, menor que algo. Y si fuera mayor, entonces se pondría al lado derecho. Claro. Ah, ya. Sí, en general la orientación de la región de rechazo te la da el símbolo. Ya. Entonces, en eso es lo que más hay que tener cuidado porque el resto ya lo hemos hecho todo. Claro, claro, exactamente. La parte más delicada es cuando uno propone la hipótesis, porque de ahí en adelante todo depende de lo que tú hayas elegido ahí. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, gráficamente uno puede ver esto. El 2,98 está requete contra en la zona azul, ¿vale? Y el umbral está aquí. ¿Ya? Entonces, eh, ahí va la filosofía de todo esto.
¿Qué pasa con la proporción? Bueno, en este caso la de la proporción, también necesitamos el tamaño de muestra, necesitamos la cantidad de elementos que cumplen con la categoría de interés y el nivel de confianza. ¿Ya? Y esta, como la hemos sabido, es distribución normal porque hemos ocupado muestras de tamaño grande. ¿Ya? Esta fórmula también es conocida por todos nosotros. Y se hace los mismos tipos de conclusión en base a la hipótesis. En este caso, la unilateral derecha, cuando pi es mayor que pi 0, y el valor crítico es mayor que el z1 menos alfa, y es la zona derecha. Cuando es menor, la zona izquierda con alfa. Y si es distinto, es lo mismo que en la media. ¿Ya? Se divide en dos partes iguales, ¿cierto? Y si cae en la zona izquierda o derecha, decimos que rechazamos. Veamos un ejemplo. Dice, una encuesta realizada a 1.600 personas reveló que 945 prefiere películas para ver en aplicaciones on demand. Este ejercicio está reciclado del capítulo anterior. Determine con un 1% de significancia si la proporción verdadera de personas que prefiere películas es de un 45%. Bueno, aquí claramente la hipótesis nula es que P es igual a 0,45 y H1 es que P es diferente de 0,45. Es una hipótesis bilateral. Significa de que vamos a tener una región de rechazo a la izquierda y otra a la derecha, pero con la mitad de probabilidad para cada uno. Los datos de la muestra son los siguientes. P, que es 945, partido por 1600, es 0,59. Es harto más grande que 0,45, por lo tanto uno podría ya empezar a sospechar de que esto se va a rechazar. Luego pi por 1 menos pi, que sería como el sigma cuadrado, es 0,2475. Y n es 1600. Todo eso se reemplaza aquí y nos da 11,26. ¿Correcto? Ese valor lo vamos ahora a comparar con la región crítica. Bien, como estamos hablando de una hipótesis bilateral, tenemos dos regiones, tanto una región izquierda como una región derecha. La región izquierda tiene probabilidad alfa medios, que en este caso como es un 1%, es la mitad de un 1%, y después, y después la región derecha tiene 1 menos alfa medios. Entonces, en primer lugar, buscamos bueno, en el primer caso, alfa medios es la mitad de un 1%. La mitad de 1% es un 0,5% y buscamos esa probabilidad en la distribución normal y nos da menos 2,576. Ese es el primer umbral que va en esta zona. La de la zona derecha, hacemos exactamente lo mismo. Al alfa medio le restamos 1 y nos da 0,995 y buscamos esa misma probabilidad en la distribución normal y nos da el mismo que estaba antes pero con signo positivo, 2,576. Y lo añadimos a nuestra región de rechazo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto ahora? ¿Se va a rechazar la hipótesis nula si el valor de z es menor que menos 2,576 o mayor que 2,576? En este caso el z es 11,26, es muy grande, por lo tanto, de todas maneras, cabe en el segundo caso. ¿Ya? Como 11,26 pertenece a la región crítica, entonces se rechaza H0. En otras palabras, la evidencia de los datos no permite afirmar, sino que rechazar la idea de que la proporción de personas que ve películas en las aplicaciones on demand es de un 45%. ¿Ya? No significa que en realidad lo sea, pero sí, como la muestra es grande, 1600, ya nos da una idea de que en realidad sí, creo que fue muy baja la probabilidad que se le apostó a esto. ¿Ya? Recuerden que esto también se aplica a estudios de mercado. Cuando ustedes tengan el ramo de electivo, si es que lo desean tomar de investigación de mercado más adelante, ustedes van a ver de que en realidad cuando uno propone una hipótesis, se hace en base a una idea que se les ocurrió al equipo que estaba detrás del estudio, ¿cierto? Para ver si es que en realidad, en este caso, las personas que ven las películas
se les puede ofrecer alguna publicidad o se les puede ofrecer algún plan o algún descuento. ¿Okay? Más que nada, para eso se hacen afirmaciones. ¿Qué pasa con sigma cuadrado? Bueno, para sigma cuadrado también tenemos un único caso que corresponde a la distribución chi cuadrado. Este es su estadístico de prueba, que también es una fórmula que ya conocemos, y necesitamos el tamaño de muestra, la varianza muestral y el nivel de confianza. Para el caso de la hipótesis unilateral derecha, bueno, tomamos el valor crítico que está a la derecha de este con 1 menos alfa. Para el caso unilateral izquierdo, lo mismo, pero para el lado izquierdo con probabilidad alfa. Y en el caso bilateral, hacemos exactamente lo mismo, buscamos los dos valores chi cuadrado, que aquí, ojo, no son el mismo número, sino que son diferentes, con n-1 grados de libertad, no olviden eso. En este caso, como es la chi cuadrado, son n-1 grados de libertad. Y la región crítica va a ser tanto al lado izquierdo del chi cuadrado con alfa medios, o bien al derecho de la chi cuadrado con 1 menos alfa medios. Veamos el ejemplo que también está reciclado del capítulo anterior. Dice, a partir de una muestra aleatoria de 80 personas, el gasto promedio reportado fue de 120.000 con una desviación estándar de 15.000. Aquí estamos en la muestra. Determine con un 5% de significancia si la verdadera desviación estándar es menor o igual a 20.000. Bueno, acá dice desviación estándar, pero en realidad es varianza menor o igual que 20.000 al cuadrado. ¿Ya? Con respecto a sigma cuadrado mayor que 20.000 al cuadrado. El estadístico de prueba es este, n-1 multiplicado por la varianza muestral dividido la varianza sigma cuadrado que se propone. Los datos también los tenemos, reemplazamos en el cálculo, y eso nos da un resultado de 44,4. Como la hipótesis H1 es mayor que la región crítica va a estar basada en una área derecha, en este caso, mayor que 1 menos alfa. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 79. El chi cuadrado con 79 grados de libertad y una probabilidad de 1 menos alfa, o sea, 0,95, es de 100,7. Ese 100,7 va a ser el umbral para decir si rechazamos o no. Entonces ya estamos listos. Comparemos el chi cuadrado con el que obtuvimos en la región crítica. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que el 44,4, como es más chico que 100,7, no está dentro de esta región. Por lo tanto, no se rechaza H0. La variabilidad podemos asumir de que es menor o igual que 20.000 al cuadrado. O bien que la desviación estándar puede ser menor o igual que 20.000. ¿Ya? La evidencia comprueba la posibilidad o la factibilidad de tal afirmación. ¿Ven? La idea es la misma en los tres casos, ya sea si la hipótesis es unilateral o bilateral. Lo importante es que los pasos los puedan hacer de forma ordenada y que la hipótesis que ustedes vayan a proponer sea la adecuada. ¿Ven? Aquí está lo que hablábamos del chi cuadrado. El 100,7 era este, y el resultado de la prueba nos dio acá, 44,4. ¿Ven? Entonces, de ahí para adelante, el resultado va a ser rechazo. En resumen, las pruebas de hipótesis sirven para comprobar afirmaciones respecto a algún parámetro. La media, la proporción, la varianza. En la próxima clase vamos a ver diferencia de medias. ¿Ya? En segundo lugar, la significancia de una prueba de hipótesis es el nivel máximo de error que es tolerable para el investigador. Recordemos el caso de los falsos positivos o de los falsos negativos. ¿Ya? Uno tolera hasta cierto punto para ver si es que surte efecto en lo que vayamos a concluir. Y eso también es dependiendo si la muestra que elegimos es buena o no. En tercer lugar, cada prueba de hipótesis puede ser unilateral o bilateral dependiendo de cómo se las formule. En cada una de ellas tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, siendo ambas complementarias entre sí. Si ustedes se fijaron, mayor o igual contra menor, menor o igual contra mayor.
igual contra distinto. ¿Ven? Eran siempre complementarias. Cuarto, los estadísticos de prueba son funciones de la muestra aleatoria que permiten cuantificar la evidencia estadística de los datos. ¿Ya? La evidencia estadística en este caso va a estar dada por el valor que nosotros calculemos ahí y que lo vayamos a comparar con el valor crítico. Finalmente, tal región crítica permite decidir a partir de qué valor rechazamos una hipótesis nula y esta tiene área igual o valor igual al valor de la significancia alfa. Si el alfa es de un 5%, o un 1%, o un 2, o un 4, ¿ya? Uno lo define, o un 10 incluso, en algunos casos. Y con esto finalizamos esta primera parte del capítulo 4. La próxima vamos a ver las pruebas de hipótesis para dos poblaciones, considerando las diferencias de medias con varianzas conocidas, desconocidas o iguales, desconocidas o diferentes, y el cociente de varianzas junto con la diferencia de proporciones.